Bueno, yo les daré algunos ejemplos que son de la traducción dirigida por sintaxis. Como primer ejemplo tenemos la evaluación de expresiones aritméticas. En esta supongamos que queremos evaluar una expresión como 3 más 5 por 2. En este caso tenemos la gramática. Nuestro proceso de traducción sería el siguiente. El token num tiene un atributo lexval que almacena el valor numérico del token. La acción semántica f.val igual a num.lexval asigna este valor al atributo f.val. Los atributos t.val y e.val se calculan combinando los valores de los hijos. En este caso tenemos las acciones semánticas que se calculan, como lo es f.val es igual a 3 para el primer número, f.val igual a 5 y f.val igual a 2 para los números restantes. T.val va a ser la multiplicación entre 5 por 2, que va a dar igual a 10, y eval va a ser la suma entre 3 más 10, que es el resultado de t.val, que da como resultado el 13. Entonces nuestro resultado final sería 13. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Este es traducción de expresiones a código intermedio. Aquí se traduce una expresión a código de 3 dimensiones. En este caso vamos a utilizar la expresión del primer ejemplo que ya teníamos. En este caso tenemos la gramática. Nuestro proceso de traducción sería el siguiente. NewTemp genera una nueva variable temporal y emit produce una instrucción en código intermedio. Esto sería para 3 más 5 por 2. En este caso se construyen los siguientes pasos. T1 es igual a 5 por 2 y T2 es igual a 3 más T1. El código que se genera de 3 dimensiones sería el siguiente. T1 igual a 5 por 2 y T2 igual a 3 más T1. Eso quiere decir que lo que dé en T1 se va a sumar al 3 en T2. Ok, en el tercer ejemplo tenemos una traducción de estructuras de control. Queremos traducir una instrucción if en un lenguaje a un equivalente en código intermedio. En este caso, nuestro proceso de traducción sería que los atributos true y false representan etiquetas de salto y emit_table coloca una etiqueta en el código. Por consiguiente, pues tenemos la explicación de los componentes. En este caso, B es la condición, la expresión lógica que determina cuál rama se ejecutará. S1 es la instrucción ejecutada si la condición es verdadera. S2 es la instrucción ejecutada si la condición es falsa. En este caso tenemos dos reglas semánticas importantes, que es b.true y b.false, que son etiquetas que representan los puntos de salto cuando la condición es verdadera o falsa, respectivamente, las que ya habíamos comentado anteriormente. Y s.next, que es la etiqueta que representa el final de la instrucción if-else. En este caso, el proceso sería el siguiente. Vamos a evaluar la condición de b. Para generar saltos a L1 si es verdadera y L2 si es falsa. En el bloque verdadero de S1 emitimos la etiqueta L1 y el código asociado. Este ya es el código de 3 dimensiones que se genera a partir de la gramática. En el bloque falso S2 se emite la etiqueta L2 y el código asociado. Y por último, la etiqueta final es la L3, se emite como final del flujo. Este proceso asegura que el flujo del programa siga la lógica de if-else en el código fuente. En el cuarto ejemplo tenemos una traducción de declaración de variables. Queremos traducir declaraciones como int x, y a código de asignación de memoria. En este caso tenemos los siguientes componentes. D, que representa la aclaración completa que incluye el tipo y la lista de variables. Type, que representa el tipo de las variables como int, float, etc. L, que representa la lista de variables declaradas. Puede ser un solo identificador ID o una lista separada por comas L, ID.
Emit genera una línea de código intermedio para asignar memoria a las variables. Aquí también tenemos dos reglas semánticas. En este caso sería type.lexval, que contiene el tipo de datos específicos en la declaración, por ejemplo int, y l.place, que almacena los nombres de las variables declaradas, por ejemplo x, y. Ahora, el proceso sería el siguiente. Se extraen el tipo de datos y se almacenan en el time.lexval. Se construye la lista de variables L. Si es un solo identificador, lo asignamos directamente a l.place. Si es una lista separada por comas, concatenamos los identificadores con l.place igual a l.place, id.lexval. Se genera la instrucción de asignación de memoria, que es emit, y usamos esta para producir el código intermedio en el formato. En este caso sería allocate, lista de variables, of type y el tipo. En este caso, el código generado sería allocate x, y of type int. Este proceso puede extenderse a cualquier declaración con más variables o tipos diferentes. Por último tenemos el último ejemplo, que es traducción de bucles. En este queremos traducir un bucle while en un lenguaje fuente a código intermedio. Tenemos la siguiente gramática. La gramática define un bucle while con la siguiente forma. En este caso, S es while B S1. B es la condición del bucle, S1 es el cuerpo del bucle y se generan etiquetas y código intermedio usando reglas semánticas. En este caso se generan etiquetas y el código intermedio. Para traducir el bucle while a código intermedio seguimos las siguientes reglas. Vamos a crear una etiqueta para el inicio del bucle, en este caso es s.begin. Seguimos con crear una etiqueta para el caso en el que la condición sea verdadera, que va a ser b.true. Seguimos con crear una etiqueta para el caso en el que el bucle termine, que va a ser s.next. Y por último, se genera el código intermedio que controla el flujo. Se emite la etiqueta del inicio del bucle. Se evalúa la condición b.place. Si es verdadera, tenemos que ir a la etiqueta b.true. Si es falsa, nos vamos a la etiqueta de salida, que es s.next. Se genera el código del cuerpo del bucle con s1.code. Al finalizar el cuerpo del bucle, vamos a volver al inicio, que en este caso sería s.begin, y se emite la etiqueta de salida del bucle. Ahora, tenemos el proceso más detallado, en este caso el código de 3 dimensiones que se genera gracias a esa gramática, que es donde se inicia el bucle, se crea L1 y se evalúa en cada interacción. Su condición va a ser, si b.place es verdadero, saltar al cuerpo del bucle, que va a ser L2, y si es falso, va a salir, va a lanzarnos L3. En el cuerpo del bucle se ejecuta el código correspondiente y se vuelve al inicio del bucle. Por último, la salida se va a emitir con la etiqueta de salida L3. Para finalizar, tenemos nuestra conclusión. En este caso, la traducción dirigida por la sintaxis es una técnica fundamental en la ingeniería de software y la computación que permite la interacción eficiente entre lenguajes formales y sistemas computacionales. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.